Sinopsis del canto 12. Continúa el combate y la situación de los aqueos empeora, pues los troyanos, agrupados en 5 batallones de infantes debido a la imposibilidad de usar los carros, se disponen a asaltar el muro. Los aqueos, sin embargo, resisten. Polipetes y Leonteo defienden las puertas mientras sus compañeros desde las torres arrojan piedras a los agresores. Por su parte, Héctor, que sabe que tiene el respaldo de Zeus, ignora los adversos presagios que le indica Polidamante y se lanza contra el muro. No obstante, los aqueos, principalmente ambos Ayantes y Teucro, aún se mantienen firmes arrojando toda clase de proyectiles desde las torres. Finalmente, Sarpedón, hijo de Zeus, echa abajo parte de la muralla con sus propias manos, lo que permite la entrada de muchos guerreros, y a continuación Héctor abre las puertas de par en par arrojando una enorme piedra contra ellas y se precipita dentro del campo aqueo. Canto 12. Así el valiente hijo de Menecio en las tiendas curaba al herido Eurípilo, y seguían peleando en tropel argivos y troyanos. Y ya no iba a aguantar el foso de los dánaos ni arriba el muro ancho que en pro de las naves hicieron, y de un foso los rodearon sin ofrecer a los dioses hecatombes solemnes, para que les guardaran las raudas naves y el copioso botín que dentro tenían. Mas a despecho se hizo de los dioses inmortales, y no se tuvo por ello en pie mucho tiempo. Mientras vivo estuvo Héctor y Aquiles airado, y no fue arrasada la villa del soberano Príamo, el gran muro de los aqueos en pie se mantuvo. Pero cuando perecieron los más insignes troyanos, abatidos fueron muchos argivos, aunque otros quedaron. Y la ciudad de Príamo fue saqueada al 10º año, y a su patria en las naves volvieron los argivos. Decidieron entonces Posidón y Apolo, en efecto, derribar el muro lanzando la fuerza de todos los ríos que corren al mar desde los montes del Ida. El Reso, el Heptáporo, el Careso y el Rodio, y también el Granico y el Esepo, el divino Escamandro y el Simeonte, donde muchos boyunos, escudos y yelmos en el polvo cayeron junto al linaje de semidioses guerreros. Hacia el mismo lugar las bocas de todos dirigió Febo Apolo, y 9 días contra el muro lanzó su corriente. Llovió Zeus sin cesar, para que más pronto el muro en el mar se hundiera. Y el mismísimo Enosigeo, tridente en mano, iba en cabeza y arrasaba con olas todos los cimientos de troncos y piedras que con esfuerzo pusieron los aqueos. Allanó la orilla del Helesponto de formidable corriente, y la extensa playa de nuevo cubrió la arena arrasando el muro, e hizo que los ríos tornaran al cauce por donde antes fluía su hermosa corriente. Así Posidón y Apolo tenían pensado más tarde enterrarlo. Pero entonces lucha y gritos ardían a los lados del sólido muro, y resonaban los troncos de las torres por los tiros, y los argivos, abatidos por el azote de Zeus, resistían cercados junto a las cóncavas naves, aterrados ante el potente Héctor provocador de miedo, que como antes cual huracán seguía peleando. Como cuando entre perros y cazadores un jabalí o un león se revuelve de su fuerza orgulloso, y en ellos en compacto bastión agrupados delante se ponen y arrojan numerosos venablos de sus manos, pero su bravo corazón nunca tiemble ni teme, la propia bravura acabará por matarlo, y a un lado y a otro se revuelve probando las filas de hombres, y por donde ataca las filas de hombres se quiebran. Así Héctor, recorriendo la multitud, rogaba a sus camaradas, animándolos a cruzar el foso. Mas los caballos de raudas patas no se atrevían y relinchaban con fuerza en el alto borde plantados, porque los aterraba el foso tan ancho que ni saltarlo ni pasarlo andando era fácil,
pues escarpados taludes todo a lo largo tenía a ambos lados, y en lo más alto de estacas puntiagudas estaba erizado, que los hijos de los aqueos clavaron, espesas y grandes, defensa de hostiles guerreros. No pasaría fácilmente por él un caballo tirando de un carro de bellas ruedas, y aun los de a pie dudaban si lo lograrían. Pero entonces Polidamante junto al osado Héctor le dijo: «Héctor y demás caudillos troyanos y aliados, insensato es llevar por el foso los raudos caballos, pues muy difícil es de pasar, que en él hay estacas agudas enhiestas y su lado se alza el muro de los aqueos. Ni descender hasta allí ni luchar es posible en los carros, pues es angosto y creo que nos herirán. Si con apiesa intención destrozarlos del todo pretende el altitonante Zeus y va a socorrer a los troyanos, quisiera además que lo hiciera pronto, para que aquí, lejos de Argos, los aqueos perecieran sin gloria. Pues si se revuelven y se produce un contraataque desde las naves y en el foso excavado caemos, creo que ya no podría volver ni siquiera un mensajero a la ciudad de regreso estando cercados por los aqueos. Con que venga, lo que yo diga acatemos todos, que junto al foso los caballos sujeten los escuderos y nosotros a pie de las armas cubiertos, todos juntos sigamos a Héctor, pues los aqueos no aguantarán si las sogas de la perdición caen sobre ellos». Así habló Polidamante y agradó a Héctor su recto consejo. Del carro al punto saltó con las armas al suelo, y tampoco los otros troyanos en los carros siguieron, sino que todos saltaron al ver al divino Héctor, y al instante ordenó cada uno a su auriga mantener junto al foso bien ordenados los carros, mientras ellos, distribuyéndose y agrupándose por sí solos, en 5 escuadrones marcharon detrás de sus jefes. Unos iban con Héctor y el intachable Polidamante. Los más numerosos eran y bravos, y ardían en deseos de romper el muro y combatir en las cóncavas naves. Y el tercero con ellos iba Cebríones, pues junto al carro a otro inferior a Cebríones Héctor había dejado. Al frente de otros estaban Paris, Alcato y Agénor, y de los terceros el deiforme Deífobo y Héleno, hijos ambos de Príamo, y en tercer lugar el héroe Asio, el Itárcita Asio, a quien de Arisba trajeron caballos fogosos y enormes desde las orillas del río Seleente. Al frente de los cuartos estaba el buen hijo de Anquises, Eneas, y junto a él los 2 hijos de Anténor, Arquéloco y Acamante, muy avezados en toda suerte de lucha. Sarpedón dirigía a los preclaros aliados, y a Glauco eligió al belicoso Asteropeo. Pues mucho más bravos a su juicio eran ellos que los demás, salvo él mismo, que sobresalía entre todos. Cuando unos con otros cerraron filas con las boyunas rodelas, animosos marcharon contra los dánaos y decían que ya no se detendrían hasta caer sobre las negras naves. Entonces los demás troyanos y afamados aliados acataron el consejo del intachable Polidamante, mas no quiso el Hirtácita Asio, caudillo de guerreros, dejar allí sus corceles y a su escudero Auriga, sino que contra las rápidas naves se lanzó con ellos, el muy insensato, que ya no esquivaría su sino funesto, ni de regreso de las naves orgulloso con caballos y carro volvería a Ilio azotada por los vientos. Pues antes la parca de aciago nombre habría de cubrirlo por obra de la lanza del ilustre Deucálida y Domeneo. Tiró a la izquierda de las naves por donde los aqueos con caballos y carros del llano venían de regreso. Por allí lanzó corceles y carro, y en las puertas no halló cerradas las hojas ni echado el enorme cerrojo.
que unos hombres las mantenían abiertas por si algún compañero que hubiera de la guerra pudieran salvar entre las naves. Decidido, pues, allí dirigió los caballos y lo siguieron los otros profiriendo gritos agudos y diciendo que los aqueos ya no aguantarían, sino que caerían entre las negras naves. Insensatos, que en las puertas toparon con dos bravos guerreros, soberbios hijos de los lápidas archilanceros, el fuerte Polipetes, hijo de Pirito, era uno de ellos, y el otro Leonteo, al mortífero Ares parejo. Ante las altas puertas plantados ambos estaban, como en los montes las altas encinas, día tras día soportan el viento y el aguacero en profundas y extensas raíces ancladas. Así en sus manos y fuerza fiados, los dos aguardaban impávidos la cometida del potente Asio. Y derechos contra el sólido muro los otros, los bóvidos cueros en alto, con griterío enorme seguían marchando junto a Jámeno, Orestes y el soberano Asio, y junto a la asiada Adamante, Toón y Enómao. Y mientras aquellos a los bien grevados aqueos desde dentro incitaban a combatir por las naves. Mas cuando contra el muro vieron lanzarse a los troyanos, grita y espanto estalló entre los dánaos. Saltaron fuera los dos y delante de las puertas lucharon como dos jabalíes feroces que entre los cerros aguardan el cercano alboroto de hombres y perros, y corriendo en zigzag a su alrededor la fronda destrozaban, arrancándola de raíz. Y por debajo un rechinar de dientes se alza hasta que el tiro de alguien les arrebata el aliento. Así el fúlgido bronce de ambos resonaba en sus pechos por los tiros de frente, pues peleaban con enorme denuedo, en la propia fuerza fiados y en los guerreros de arriba. Y los otros, desde lo alto de los recios torreones, piedras tiraban en su propia defensa, y en la de las tiendas y naves veleras. Y como al suelo caen los copos de nieve, que sacudiendo las negras nubes el fuerte viento esparce copioso sobre la ubérrima tierra. Así salían los tiros de las manos de aqueos y troyanos, y con seco estruendo resonaban los yelmos y abombados escudos alcanzados por los guijarros. Alzó entonces la voz, y golpeando ambos muslos, el hirtácida Asio dijo colérico estas palabras: «Padre Zeus, tú que has vuelto también un completo embustero, pues nunca creí que los héroes aqueos aguantarían nuestro empuje y férreas manos. Y sin embargo ellos, como avispas de fino talle o abejas que en escarpado sendero hacen sus nidos y no abandonan su hueca casa, sino que tenaces a los cazadores rechazan por defender sus retoños, así ellos, aun siendo dos solo, de las puertas no quieren marcharse, pues prefieren matar o ser abatidos». Tal habló, mas no conmovió con ello la mente de Zeus, pues su ánimo quería conceder la gloria a Héctor, y dura pelea en otras puertas seguían sosteniendo los otros, pero me sería difícil, no siendo un dios, contar todo esto. Furibundo fuego estalló por doquier junto al pétreo muro, y aunque afligidos, obligados se veían los argivos a defender las naves, y apenado tenían el ánimo todos los dioses que en la guerra velaban por los dánaos. A un tiempo a la lucha y refriegas se arrojaron los lápidas. Entonces el hijo de Pirito, el esforzado Polipetes, a Dámaso hirió con la lanza a través del broncíneo yelmo, pues no la detuvo el casco de bronce, sino que pasó el hueso la broncínea punta, y todos los sesos esparcieron por dentro. Y así tomó su atrevimiento. Luego abatió también a Pilón y Órmeno, y Leonteo, retoño de Ares, al hijo de Antímaco, a Hipómaco, clavóle la lanza en pleno cinto. La aguda espada desenvainó al instante
y primero Antífates, arremetiendo por entre la turba, hirió el lid cuerpo a cuerpo, y cayó él de espaldas al suelo. También a Menón, Jámeno y luego a Orestes. A todos uno tras otro arrojó al ubérrimo suelo. Y mientras los estaba privando de la esplendente armadura, los jóvenes que seguían a Polidamante y a Héctor, que eran los más numerosos y bravos, ardían en deseos de quebrar la muralla y prender fuego a las naves. Mas aun así vacilaban ante el foso plantados. Pues un ave pasó entre ellos cuando se disponían a cruzarlo. Un águila de alto vuelo que se alejaba a la izquierda de la hueste, llevando en las garras una horrible serpiente bermeja, viva aún enroscándose y de su fiereza aún no olvidada, pues a su captora picó en el pecho cerca del cuello, arqueándose atrás. Contra el suelo arrojóla ella transida de dolor, la tiró en mitad del tumulto y chillando siguió su vuelo a impulso del viento. Se aterraron los troyanos al ver la retorcida sierpe, prodigio del protaégida Zeus, caída entre ellos. Entonces Polidamante, poniéndose junto a Héctor, le dijo: Héctor, siempre en las juntas me estás reprendiendo, aunque hable continuo, pues en absoluto te viene bien que alguien del pueblo en el consejo discrepe o en la guerra, si no es para aumentar tu poder con ello. Aun así, ahora voy a decirte lo que mejor me parece. No vayamos a combatir a los dánaos junto a las naves, pues creo que esto ha de cumplirse si de veras contra el deseo de cruzar de los troyanos pasó esta ave. Águila de alto vuelo, que dejando la hueste a la izquierda, en las garras llevaba una horrible serpiente bermeja viva, la cual antes de alcanzar el nido soltó de pronto, y no consiguió llegar a dársela a sus polluelos. Así nosotros, aunque de los aqueos puertas y muro rompamos con enorme potencia y cedan los aqueos, de las naves no volveremos en orden ni por el mismo sendero, pues muchos troyanos dejaremos atrás, que los aqueos matarán a golpe de bronce combatiendo en pro de las naves. Así lo interpretaría un augur que claramente en el ánimo conociera los presagios y a quien creyera el pueblo. Y mirándolo torvamente le dijo Héctor de fúlgido casco: Polidamante, nada me gusta lo que me estás diciendo. Sabes sin duda idear otro plan mejor que este. Mas si de veras en serio proclamas tú eso, es que tu buen juicio arruinaron los mismísimos dioses, pues me pides que olvide el del resonante Zeus los designios que él mismo me prometió y aseveró, y pretendes en cambio que a volátiles pájaros obedezca, que ni les presto atención ni de ellos me cuido. Ya a la derecha hacia la aurora y al sol vayan ellos, o a la izquierda hacia el tenebroso ocaso. Nosotros acatamos el decreto del prepotente Zeus, que sobre todos los mortales e inmortales gobierna. Defender a la patria es el mejor y único augurio. ¿Por qué a la guerra y refriega tienes tú tanto miedo? Pues aunque todos los otros en verdad pereciéramos junto a las naves de los argivos, tú a morir no tengas miedo, pues ni corazón valiente tienes ni aguerrido. Mas si tú de la lucha te apartas, y si algún otro alejas de la guerra con mentirosas palabras, al instante a golpe de mi lanza perderás el aliento. Dicho esto, echó a andar y ellos a una lo siguieron con estruendo tremendo. Y Zeus lanzarrayos desde las cumbres del Ida alzó una borrasca de viento que contra las naves el polvo lanzaba derecho y de los aqueos cegaba la mente y daba la gloria a los troyanos y a Héctor. Estos, en sus prodigios y en la propia fuerza fiados, a romperse lanzaron el enorme muro de los aqueos. Arrancaban los voladizos de los torreones y abatían el parapeto, y levantaban las prominentes pilastras que los aqueos en tierra como sostén de las torres fijaron primero.
Las arrastraban esperando que el muro de los aqueos quebrarían, mas aún no les cedían el paso los dánaos, sino que protegiendo con pieles de buey los parapetos, desde ellos tiraban contra los enemigos que se acercaban al muro. Los dos sayantes junto a las torres, dándoles ánimos, iban de un lado a otro excitando el ardor de los aqueos. A unos con melosas palabras y con insultos inflamaban al que veían de la lid distraído en exceso. Amigos, cualquier argivo, insigne o mediano, incluso el más apocado, pues no son todos iguales en la guerra los hombres, ahora tiene trabajo. Y vosotros mismos lo veis, con que ninguno atrás por oír amenazas se vuelva a las naves, sino marchad adelante y animaos unos a otros. Pues si el olímpico Zeus lanzarrayos nos concede, tras rechazar el ataque, a la ciudad arrojar al enemigo. Así gritando los dos, a luchar incitaban a los aqueos. Y como espesos caen los copos de nieve un día de invierno cuando el próvido Zeus rompe a nevar, mostrando a los hombres sus dardos, y adormecidos los vientos, nieva con fuerza para cubrir las cumbres de los altos montes y los riscos más elevados, y los campos de trébol y las ricas labores de hombres. Incluso cae en los puertos del cano piélago y en los acantilados, aunque pronto la barre el incesante oleaje. Mas todo lo otro queda cubierto cuando cae encima la nieve de Zeus. Tan recias de ambos lados entonces caían las piedras, unas contra los troyanos y otras de los troyanos a los aqueos lanzadas, y estruendo grande estalló por todo el muro. Pero ni aun entonces los troyanos y el ilustre Héctor habrían quebrado las puertas del muro ni el enorme cerrojo, si a su hijo Sarpedón no hubiera enviado el próvido Zeus contra los argivos, cual león contra cornituertos bueyes. Embrazó él adelante el momento su bien equilibrado escudo magnífico de forjado bronce, que un broncista forjó, y apretados cueros de buey cosió por dentro con áureas costuras tirantes alrededor. Embrazado, pues, el escudo delante y blandiendo dos lanzas, se dispuso a partir cual león montaraz que aquel tiempo carece de carne, y a quien su ánimo bravo empuja a atacar un sólido aprisco y probar suerte con los rebaños, y aunque allí mismo pastores de bueyes le salgan al paso con perros y palos a defender su ganado, no está dispuesto a dejar el aprisco sin intentarlo, y así, abalanzándose coge una presa, o él mismo por disparo de ágil mano a la primera es herido. Y así al divino Sarpedón empujaba entonces su ánimo, y cargar contra el muro y quebrar el parapeto. Y a Glauco, hijo de Hipóloco, le dijo luego: Glauco, pues que tanto honor ambos tenemos en asiento, carnes y vasos repletos en Licia, y todos nos ven a deidades parejos, y a las riberas del Janto administramos inmenso predio, bueno para frutales y labrantío paniego. Debemos ahora, aguantando entre los primeros licios, resistir y afrontar la abrasadora contienda, para que así pueda hablar algún acorazado licio. No carentes de gloria en toda Licia gobiernan nuestros señores. Se alimentan sí de pingües ovejas y de selecto vino melifluo, mas también su fuerza es excelsa cuando luchan entre los primeros licios. Amigos, si por escapar los dos a esta guerra, por siempre a ambos vejez y muerte ajenas nos fueran, si yo mismo combatiría entre las primeras filas, ni te enviaría a ti a glorificarte pelea. Mas como ahora del todo parcas de muerte nos cercan a miles, a las que ni puede escapar ni eludir un mortal, vayamos a dar gloria a alguien o alguien a nosotros. Así dijo, y Glauco ni desobedeció ni se dio la vuelta, y ambos marcharon derechos al frente de gran tropa de licios. Al verlos echóse a temblar Menestreo, hijo de Péteo, pues contra su torre marchaban la ruina llevando consigo.
Desde la torre de los aqueos miró por si veía algún prócer que el desastre apartara de sus compañeros. Distinguió a ambos ayantes, insaciables de lucha, a pie firme, y Teucro, recién llegado a la tienda. A su lado, mas no había modo de que lo oyeran gritarles. Por el ruido tan grande al cielo llegaba el estruendo de los golpeados escudos, de los yelmos de crin de caballo y de las puertas, pues todas estaban cerradas y ellos delante apostados trataban de pasar rompiéndolas a la fuerza. Aprisa mandó el heraldo Tootes buscar a ambos ayantes. Ve, divino Tootes, corriendo a llamar a los ayantes. Sí, mejor a los dos, que eso sin duda preferible ante todos sería, pues muy pronto aquí ocurrirá enorme desastre. Tal fue la embestida de los caudillos licios, que ya antes impetuosos se mostraban en las violentas refriegas. Por si también allí ha estallado fatiga y combate, que al menos venga el bravo ayante Telamonio, y que Teucro muy diestro con el arco lo acompañe. Tal habló, y no lo desobedeció al oírlo el heraldo. Echó a correr por el muro de los broncivestidos aqueos y se detuvo al llegar junto a los ayantes y al punto les dijo: «Ayantes, caudillos de los broncivestidos argivos, os pide el hijo de Péteo, alumno de Zeus, que vayáis a aliviar su trabajo, aunque sea solo un momento, mejor los dos, que eso sin duda preferible ante todos sería, pues muy pronto allí ocurriría enorme desastre». Tal fue la embestida de los caudillos licios, que ya antes impetuosos se mostraban en las violentas refriegas. Pero si también aquí hay fatiga y combate, que vaya al menos el bravo ayante Telamonio, y que con él vaya Teucro, muy diestro con el arco. Así habló, y no desobedeció ayante Telamonio. Y al punto a la Ilíada le dijo estas aladas palabras: «Ayante, tú y el fuerte Licomedes, aquí ambos quedad animando a luchar con valor a los dánaos, mientras yo voy allí y hago frente a la guerra. Volveré de nuevo en cuanto los haya auxiliado». Dicho esto, partió ayante Telamonio, y Teucro, su hermano de padre, marchaba a su lado, y con ellos Pandión llevando el curvado arco de Teucro. Cuando a la torre del bravo Menesteo llegaron, marchando por dentro del muro, se unieron a los asediados, y cual negro ciclón al parapeto se encaramaban los soberbios adalides y guías de los licios. En combate frontal se enzarzaron y estalló el griterío. Ayante Telamonio fue el primero en matar a un guerrero, al bravo Epicles, compañero de Sarpedón, tirándole una áspera piedra que había dentro del muro junto al parapeto, de enorme tamaño. Fácil, por cierto, no le sería a un hombre en plena juventud sostenerla con ambas manos, según son los mortales ahora, mas alzándola él la arrojó de lo alto, le aplastó el casco de 4 penachos y todos los huesos de la cabeza le quebrantó. Y aquel, como un buceador, cayó de lo alto de la torre y abandonó sus huesos el alma. Teucro al poderoso Glauco, hijo de Hipóloco, que al asalto del alto muro se había lanzado, alcanzó con un dardo en el brazo que le vio desnudo y lo apartó de la lucha. Se alojó del muro a escondidas para que ningún aqueo advirtiera que estaba herido y se jactara a voces de ello. Le dolió a Sarpedón la retirada de Glauco en cuanto se enteró, pero no se olvidó de la lucha, sino que arrojando la pica al testórida Alcmeón se la clavó, le arrancó luego el arma y siguiendo a la pica cayó de bruces, y del bronce resonaron en torno las variopintas armas, y agarrando Sarpedón el parapeto con sus fuertes manos, tiró de él y se vino detrás todo entero, y por arriba el muro quedó desarbolado y para muchos abrió camino. Lo atacaron Ayante y Teucro, que con un dardo le acertó junto al pecho en el flameado tahalí del escudo que cubre al guerrero. Pero apartó Zeus la parca de su hijo para que no pereciera entre las popas de las naves, y dando un salto ensartó Ayante su escudo. De claro no lo pasó la lanza, pero detuvo al bravo atacante. Apartóse entonces un poco del parapeto,
mas no del todo se retiró, pues alcanzar la gloria esperaba su ánimo, y dando la vuelta así arengó a los deiformes licios. «Licios, ¿por qué tanto aflojáis de la recia pelea? A mí, por muy fuerte que sea, me resulta difícil, rompiendo yo solo, abrirme camino hasta las naves. Con que seguidme, pues mejor es el esfuerzo de muchos». Y así dijo, y ellos, temiendo la orden del soberano, con más bríos cargaron junto a su consejero y señor. Por su parte, los argivos reforzaron los escuadrones dentro del muro. Les esperaba enorme tarea, pues ni los bravos licios eran capaces de echar abajo el muro de los dánaos y hacia las naves abrirse camino, ni los belicosos dánaos podían a los licios apartar del muro desde que por primera vez se acercaron, sino que como discuten dos hombres por lindes de campos comunes con la medida en la mano y en reducido terreno disputan por partes iguales, así los separaban los parapetos, y sobre ellos desgarrábanse unos a otros cerca del pecho los boyunos escudos redondos y las ligeras rodelas. Muchos en su piel eran heridos por el despiadado bronce, alguno porque descubierta dejaba al volverse la espalda luchando, y muchos porque sus escudos eran perforados. Y de sangre de guerreros ya por doquier torres y parapetos se salpicaban, tanto del lado troyano como del aqueo. Pero ni así podían poner en fuga a los aqueos, que resistían, y como honesta mujer jornalera la balanza levanta poniendo en un lado el peso y en el otro la lana, hasta igualarlos para llevar a sus hijos mísera paga, así entre ellos igualados estaban el combate y la guerra, hasta que Zeus muy alta gloria concedió a Héctor Priámida, que el primero asaltó el muro de los aqueos. Gritó él a los troyanos con voz potente: «Adelante, troyanos domacaballos, romped el muro de los argivos y violento fuego prended a sus naves». Así habló arengándoles, y todos ellos le prestaron oídos y en tropel contra el muro derechos marcharon. Luego ellos, agudas picas en mano, saltaban los voladizos, y Héctor, agarrando un peñasco que ante las puertas había, ancho por abajo mas por arriba era afilado, los dos mejores hombres del pueblo no podrían fácilmente subirlo desde el suelo a un carro, como son hoy los hombres, mas él solo con facilidad lo llevaba, que el hijo del astuto Crono se lo hizo liviano, y como cuando un pastor fácilmente una piel de carnero lleva en la mano, pues poco le aprieta su peso, así Héctor en vilo llevaba la piedra derecho a las tablas que defendían las recias puertas sólidamente ajustadas. Dos elevadas hojas tenían, y por dentro dos trancas tenían cruzadas, y una sola llave las encajaba. Avanzó hasta ponerse muy cerca, y al medio tiró bien anclado en sus piernas abiertas, para que no fuera flojo el disparo. Partió ambos quiciales, cayó dentro el peñasco con todo su peso, y crujieron en torno las puertas, pues las trancas no aguantaron, y se separaron las hojas cada cual por su lado al embate de la piedra. Saltó dentro el insigne Héctor con semblante igual a la noche profunda. Resplandeció el bronce espantoso que vestía su cuerpo, y en sus manos tenía dos lanzas. Nadie lo hubiera parado haciéndole frente, sino los dioses, cuando cruzó las puertas, y ardían sus ojos cual ascuas. Y volviéndose al grupo, alentó a los troyanos a traspasar la muralla. Obedecieron ellos su orden, y al instante saltaron unos del muro y otros por las propias puertas bien fabricadas pasaron. Huyeron los dánaos a las cóncavas naves, y estalló un alboroto infinito.